estamos en compañía del señor Iván Torres Latorre, abogado penalista, para hablar sobre la detención preliminar y la prisión preventiva. ¿Qué tal, señor Torres? Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante en esta coyuntura político-judicial, si cabe el término, entender qué es lo que determina cada uno de estos supuestos, ¿no es cierto? En principio, ¿qué es lo que dice el Código Procesal Penal? Bien, a ver, el Código Procesal Penal maneja dos escenarios. Un escenario que es la detención preliminar y otro escenario que es la detención o la prisión preventiva. Sí. Son dos escenarios diferenciados técnicamente, legislativamente, se han dado como instituciones procesales válidas. Existen, en primer lugar, pueden ser utilizados sin ningún inconveniente. Sin embargo, tienen sus características muy propias. La detención preliminar, por lo general, y tiene que ser utilizada para personas que no están en flagrancia y que busco una actividad probatoria que aún no la tengo como investigador del caso, como fiscal del caso, y que su producción me resulta compleja teniendo al investigado en una libertad absoluta. Entonces, mi criterio va a ser solicitar la detención preliminar por no más de 10 días para trabajar una prueba que aún no existe en mi investigación y que me puede llevar a otros elementos de razonamiento y busco la seguridad del caso teniendo al investigado bajo una detención preliminar. La prisión preventiva se va a manejar bajo otros criterios fundamentalmente siempre con grado excepcionalísimo y cuando sobre todo analizo las posibilidades de un peligro de fuga, de una obstaculización de la actividad probatoria, de una sustracción de la actividad de la investigación. Son componentes que ya la Corte Suprema de la República ha indicado cuáles son los estándares para la prisión preventiva y la detención preliminar. Ahora, es importante entender esos estándares, puesto que en nuestro país en promedio existen 3.000 jueces, 6.000 fiscales, y queremos entender también sus criterios en base a lo que usted ya ha mencionado, ¿no es cierto? ¿Qué determina que un fiscal pida prisión preventiva, pida una detención preliminar, y qué determina también que un juez efectivamente la dicte y también el plazo? ¿No es cierto? Porque eso es lo que se está discutiendo muchísimo recientemente, ¿no? Que mientras más se pida, hay la probabilidad de que se otorgue un poco menos, pero en este caso estamos viendo de que siendo el máximo plazo 36 meses es efectivamente lo que se da. Estamos en la disyuntiva y en las antípodas si dicto una prisión preventiva o no la dicto. Exacto. Si no la dicto, se me escapa el investigado, hay esa probabilidad. Exacto. Y si la dicto, se me acusa pues de un exceso, de un abuso de las facultades que tengo como magistrado. Y se exige un balance en la actualidad. Entonces, ¿no? Se está exigiendo un equilibrio, una armonía de criterios que permita salvaguardar los derechos fundamentales que son el debido proceso. Muy bien, analizando cada uno de estos presupuestos que necesita un juez o un fiscal para pedir y para otorgar la prisión preventiva. Por ejemplo, se habló mucho de que algunos investigados obstaculizan la actividad probatoria. Y hay que entender cómo lo obstaculizan. Pero cómo se obstaculiza la actividad probatoria es lo que el fiscal en su requerimiento de prisión preventiva tiene que probarle al juez. Tiene que probarlo. No solamente tiene que decir tengo sospechas que habrían terceros que están intrometiéndose en la investigación fiscal. No, tiene que existir un hecho concreto de que se está obstaculizando la actividad probatoria y no por parte de terceros, sino por parte del mismo investigado. Ese es un gran factor en el factor de obstaculización de la actividad probatoria. Luego, las últimas sentencias que han salido de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República exige que el peligro de fuga sea no una sospecha, sino que el peligro de fuga sea un hecho concreto. La compra de un pasaje. Así es. Por ejemplo, no basta decir que nunca se apersonó la investigación, hay peligro de fuga. No, claro. Ya no hay eso. Y en el caso de las familias, por ejemplo, ¿no? Como pasaba o ha pasado, ¿no? Que el pasaje no lo compra el investigado, sino que de repente vemos que la familia ya no está acá. Así es. Ya toda la familia se fue. Exacto. Entonces, ¿el siguiente paso cuál es? Ahí se presume. Presumo que también va a salir del país porque su esposa y sus hijos ya salieron de Perú. No son los criterios para lograr el estándar de una prisión preventiva por el peligro de fuga. Ya la Corte Suprema de la República, hace muy pocos días, el 18, 19 de abril, 12 de abril, ha dicho cuáles son los criterios para el peligro de fuga. Por ejemplo, Mirta, antes usted sabe que se dictaba prisión preventiva porque nunca iban a las citaciones. Hoy por hoy, con esta jurisprudencia, la Corte Suprema de la República ha establecido el hecho que no vayas a las citaciones
no quiere decir que te vas a fugar. Claro. Porque no ir a una citación pueden ser también argumentos de defensa, fácilmente. Entonces, el hecho de que el abogado defensor esté cuestionando las pruebas, esté solicitando la exhibición de los documentos fuente de donde se obtienen las pruebas, son estrategias de defensa, no es obstaculizar. La obstaculización es, si incorporo la investigación, documentos falsos. Pero nuevamente ese análisis queda manipulo entonces... testigos. ¿O es responsabilidad directa del juez? Al final de cuentas, el juez trabaja su decisión sobre los elementos que le facilita el Ministerio Público y la descarga de esos elementos que le facilita la defensa. Y el juez al final es el dueño de la resolución. Pero claro, alimentado y provisionado de ambos argumentos, tendrá que tomar una decisión totalmente imparcial. ¿Qué es lo que se busca? El equilibrio, el punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de armonía en esto? En primer lugar, despolitizar decisiones judiciales. En segundo lugar, fuera las pasiones y las subjetividades, porque no podemos trabajar en el derecho penal con subjetividades. Yo quisiera ahondar en eso, ¿no? ¿Cómo despolitizar decisiones judiciales cuando vemos que muchísimos políticos están siendo investigados por la justicia, ¿no? Sé que son asuntos absolutamente distintos, pero claro, el político siempre va a decir que la justicia se está politizando, ¿no? Y los funcionarios del sistema de justicia van a decir que no. Es un componente que en casos tan venidos de la política exijamos que no se politice, es difícil, es complejo. Exacto, porque son los protagonistas en este momento, muchos políticos. Entonces, yo creo que el punto de equilibrio es, la investigación tiene que haber, la investigación tiene que darse, pero salvaguardando las garantías de un debido proceso. Es necesario mandar a la cárcel, meter una jaula a un ser humano, cuando tengo sospechas que se puede fugar. ¿Cuál es el argumento detrás de la medida cautelar? Así es. Entonces, ¿cuál es el fundamento razonable, congruente, que vincule ese pedido o esa decisión a una prisión preventiva de un ciudadano? Quisiera compartir un poco lo que hemos visto además en notas también, ¿no? Recientemente el presidente de la República ha exhortado a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial a que reflexionen sobre esta medida que es extrema, ¿no es cierto?, que es extraordinaria, lo ha dicho él y lo postula así también el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, ¿no? El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ha dicho lo mismo, Ernesto Blume también, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionar frente a estas posturas y también salvaguardar la independencia del sistema de justicia? Fíjese, Mirta, sumado a todas esas posiciones que usted ha dicho muy bien, del presidente de la República, el primer ministro, claro. Muy bien, hay algo más importante que también la opinión pública tiene que saberlo, que la Corte Interamericana, ya exhortó al Estado peruano y expresó su profunda preocupación por las formas exacerbadas del uso de la prisión preventiva. Ese es un primer argumento muy sólido. El Perú está adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte ya envió un documento al gobierno peruano expresando su gran preocupación. Y el segundo elemento, si no queremos hablar de documentos, si no queremos hablar de papeles, el segundo elemento fáctico, el segundo elemento de hecho que nos indica que hay un abuso, un excesivo uso de la prisión preventiva, es que la población carcelaria, Mirta, accede al 40% de los presos en el Perú solo por prisión preventiva. Exacto. Hay en la actualidad, según una reciente estadística, 35.000 recluidos en cárceles esperando... Por prisión preventiva. Exacto, esperando una sentencia. Exacto, ¿no? Entonces, claro, esto de inmediato nos tiene que llamar a la reflexión sobre cuáles son los argumentos detrás, ¿no?, de esta medida. Ojo que lo que mencionaba sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta preocupación no es reciente, ¿no es cierto? En el 2017 se publicó un informe que decía medidas para reducir la prisión preventiva y señala que el uso no excepcional de la prisión preventiva continúa constituyendo uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los estados de la OEA en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad. ¿Por qué continúa siendo uno de los problemas más graves, ¿no? Y ¿por qué se recurre tanto a la prisión preventiva? ¿Qué hay entre la investigación, ¿no?, y la sentencia en el sistema? Yo creo que eso es una reflexión mucho más de fondo. Interesante. ¿No es cierto? ¿Por qué ir siempre al extremo? Claro. ¿Por qué hay que proteger de esa manera tanto una investigación? Cuando tengo otros mecanismos, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, de que la norma procesal le permite a un juez, claro que hay que hacer ciertas modificaciones, le permite a un juez trabajar, por ejemplo, el arresto domiciliario. Exacto. Por ejemplo, un anciano de 80, 85 años de edad que no representa ningún peligro social, ni ideológico, ni físico, ni intelectual,
un anciano, un adulto mayor, mejor dicho, que la ley los proteja a los adultos mayores, ¿cuál es la necesidad que yo tome la medida excepcional de la prisión preventiva? No hay fundamento alguno. Pero vamos más allá. ¿Qué otros mecanismos yo puedo tener? Puedo tener, por ejemplo, la caución. Si tanto queremos copiar modelos internacionales, podemos copiar el modelo americano que exige, por ejemplo, la fianza. En Estados Unidos se comete un delito y si tengo una póliza de seguro legal, el seguro paga por mí la fianza y después yo me entenderé con el seguro si salgo sentenciado. Bueno, aunque acá no se pagan ni las reparaciones civiles. No hay. Pero si yo quiero estar en libertad durante mi proceso de investigación, Claro. el fiscal me puede decir, señor, usted es un hombre solvente, es un empresario, es un político, tiene ingresos permanentes, avanque usted, aporte una fianza y le doy una libertad bajo restricciones. Medida que seguramente tendría detractores también, porque pues, en Seguro. nuestro país obviamente No no todos todos pueden tener la podrían, capacidad. exacto. Entonces, para los casos que no pueden ser mirados estrictamente económicos, yo puedo fijar, por ejemplo, ampliar y extender el uso de los grilletes electrónicos. Que lamentablemente por una falta de diligencias de presupuesto y de aplicación de políticas Sí, porque penitenciarias, sería muy costoso, es lo que han dicho en algún momento. no se puede trabajar los grilletes, pero los grilletes pueden tener diferentes precios, porque al final lo paga el interno, no lo paga el Estado. Claro. Es un alquiler de grillete. En Estados Unidos, si usted comete un delito, tenemos casos conocidos de alguien que ha cometido delitos en los Estados Unidos, en algún estado, y este ha salido inclusive al extranjero, con grilletes electrónicos, porque están monitoreados con sistemas de GPS, geoubicadores satelitales. Sin embargo, la Administración de Justicia no debería pues ceñirse necesariamente a lo que es la disponibilidad de dinero. Claro, ¿No? para eso también tenemos el arresto domiciliario, o para eso también tenemos las restricciones a la libertad de locomoción, como son los impedimentos de salida del país. Que no funcionen es otra cosa. Claro. Que no funcionen es otra cosa, Mirta. Fíjese que no nos podemos descuidar y desorientar con el hecho que no funcione el mecanismo de que la policía cuide las fronteras. Eso no tiene nada que ver. Claro. Ese será un tema por solucionar. Claro, no debería deslegitimar, ¿no Así es cierto?, es. la acción. Magnífico, exacto. Regresando a lo que está mencionando sobre el arresto domiciliario, el artículo 290 del nuevo Código Procesal Penal establece que un arresto domiciliario está previsto aún cuando procede la prisión preventiva, para los mayores de 65 años de edad, Sí. si adolece una enfermedad grave o incurable, si sufre grave incapacidad física permanente que afecte sensiblemente su capacidad de desplazamiento o es una madre gestante. Correcto. No. Bueno, yo obviamente he encontrado esta información recientemente, pero es información que maneja el sistema, todos los funcionarios del correcto. sistema de justicia. Es correcto. A ver, el adulto mayor tiene una ley, tiene un ordenamiento jurídico, tiene un tratamiento. Ustedes se pueden imaginar lo que sería un adulto mayor con 85 años de edad, preso, y que a las 10 de la noche le cierran la celda y que no puede salir para nada de ahí, con cuadros hipertensivos, con cuadros coronarios, con cuadros de renales. Nadie lo sabe. Nosotros los abogados defensores caminamos los penales permanentemente y sabemos lo que pasa con los adultos mayores en situación de carcelería. Y es lamentable, es muy precaria la vida ahí. Pero bueno, lo que le quiero decir es que existen rangos, estándares, criterios, razonamientos para decir, a ver, a este hombre que tiene 83 años de edad, es necesario que lo mande a una jaula, encerrarlo en una jaula como un animal, por más delitos que haya cometido. ¿Qué peligro social representa? Ninguno. Entonces, ¿qué hago? Tomo otras medidas alternativas. El arresto domiciliario, con una escolta policial permanentemente las 24 horas en la puerta del domicilio. Claro. Y yo como juez cumplí. Como juez cumplí. Es ya función policial lo que pase en la administración de ese arresto domiciliario. ¿Cómo proteger los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, del ser humano, de la persona, cuando esa es investigada por un delito, por varios delitos? Sí, el derecho procesal penal, Mirta, si usted abre el velo que está detrás del derecho procesal y del derecho penal, usted va a encontrar normas, pero no cualquier norma. Va a encontrar normas de la máxima jerarquía, que son jerarquías constitucionales y que no podemos vulnerar por pasiones, por ideologías, por coyunturas políticas. Esas normas de máximo nivel constitucional que están cuando uno abre el velo del derecho procesal penal, en el caso del derecho procesal penal, es el debido proceso. Es obtener del Poder Judicial resoluciones debidamente razonadas, motivadas, y no bajo sospechas yo voy a mandar a la gente a la cárcel. Entonces hay que ser muy cuidadoso, muy meticuloso de que las decisiones judiciales no vulneren esas normas de máximo nivel. Según su opinión, y ya para finalizar, señor Torres, las medidas cautelares tendrían que ser revisadas en su norma
o es que, digamos, todo lo que tendría que escribirse respecto a ellas ya está allí, simplemente es una cuestión de interpretación? Yo creo que el Juicio. Código Procesal Penal es un código extraordinario, muy moderno, novísimo código, es muy bueno. Yo creo que no hay un abuso de la prisión preventiva, yo creo que hay un desconocimiento en cómo usar la prisión preventiva. Muy bien. ¿Ya? Y por ese desconocimiento podría cerrar las ideas diciendo que hay un desconocimiento más que abuso, hay un desconocimiento de la norma procesal, por lo que es de carácter muy nuevo, y que ese desconocimiento podría estar vulnerando derechos fundamentales de orden procesal. Muy bien, excelente reflexión. Muchísimas gracias A usted, Mirta, por habernos acompañado. Es importante que en este momento todos los peruanos, más allá de quedarnos con los titulares, sepamos, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, entendamos de medidas cautelares y cómo funciona también el Código Procesal Penal en el Perú. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.